Bienvenidas y bienvenidos a este foro Refinería de Esmeraldas a manos privadas, repercusiones negativas para Ecuador e inconstitucionalidad. Este es un espacio de discusión y debate que lo transmitimos en vivo y en directo desde Ecuador a Estados Unidos y Europa. Es un evento organizado por el Frente Petrolero de Defensa Petrolero Ecuatoriano. Estamos siendo retransmitidos de manera simultánea por las siguientes plataformas digitales: Retrospectiva, Hoja de Ruta, el programa digital en vivo con el vecino Mario, el Estado Net, People Siempre Libres y Radio Benemérita, entre otras plataformas digitales. Sobre el colectivo Frente de Defensa Petrolero Ecuatoriano, varios exdirigentes sindicales de Petroecuador, dirigentes del Foro Politécnico y del Colegio de Ingenieros Geólogos, Minas, Petróleos y Ambiente Zonal Norte, autoridades de Esmeraldas, organizaciones sociales, académicas y ciudadanía en general, desde el 17 de julio del 2020, constituyeron este espacio de defensa de los recursos naturales del país. Se han sumado a plantones de rechazo a la privatización de la refinería de Esmeraldas, a foros virtuales y a demanda ante los tribunales. ¿Cuál es la consigna, el planteamiento, la propuesta de este colectivo? La defensa de los recursos naturales son patrimonio de los ecuatorianos. No se olvida la necesidad de repotenciar las instalaciones, impulsar una gestión eficiente, cuidar el medio ambiente y desarrollar una gestión eficiente, cuidando el medio ambiente y desarrollar una política responsable de la industria hidrocarburífera, siempre orientada al pleno desarrollo de los derechos y al interés social. El tema a debatirse, la privatización de la refinería de Esmeraldas, tiene un contexto específico. El punto de partida teórico es el decreto 1024 de la Presidencia de la República, en el cual se autoriza de manera excepcional la gestión conjunta de las empresas privadas y la empresa pública Petroecuador EP. El Ministerio de Energía, en este sentido, deberá establecer los procedimientos y condiciones para la delegación a la empresa privada. Este mismo ministerio reza el decreto firmado, establecerá que los procedimientos y condiciones establecidos sean acorde a la Constitución y la ley. El decreto 20 y la delegación excepcional a la empresa privada contempla la implementación de un tren de alta conversión, el mejoramiento de la eficiencia de la refinería de Esmeraldas y la reducción de las emisiones. La modalidad de este foro propuesta es la intervención de los ponentes por 10 minutos cada uno. Habrá 4 preguntas de los participantes en esta plataforma Zoom que serán colocadas en el chat y sistematizadas por el moderador. Habrá respuestas de parte de los ponentes por 5 minutos cada uno. En este momento ponemos a su consideración las credenciales, la hoja de vida de cada uno de nuestros ponentes. Marcelo Adame es un ingeniero de la Universidad Técnica de Esmeraldas, con formación técnica en Ecopetrol. Trabajó en Refinería de Esmeraldas como instrumentista, jefe de contratación pública por más de 30 años. En el Consejo Provincial de Esmeraldas como responsable de equipo técnico. Ejerció la docencia universitaria. También nos acompaña como ponente César Zacoto. Él es ingeniero en petróleos por la ESPOL y economista graduado en la Universidad Técnica Particular de Loja. Se desempeñó en posiciones de dirección en empresas petroleras y en el sector público, en áreas del sector hidrocarburífero. Actúa en el Foro Politécnico y en el colectivo Arcilla Libertaria. Desde el punto de vista legal nos acompaña Marco Bravo, quien es graduado como abogado de los tribunales en la Universidad Técnica Particular de Loja. Prestó servicios jurídicos en el sector bancario hasta el 2012, año que pasó a formar parte de la función judicial, desempeñándose en 2018 como juez provincial de la Corte de Esmeraldas. Actualmente se desempeña como abogado en libre ejercicio de la profesión. Parte de este panel de ponentes también está integrado por Fausto Dután, quien es doctor en jurisprudencia por la Universidad Técnica Particular de Loja, expresidente de la Central Sindical CEDOC y expresidente del Frente Unitario de los Trabajadores. Se ha desempeñado durante varios años como director general del Seguro Social Campesino
y ha sido infatigable luchador social por la vigencia de los derechos y la justicia social. Mario Hernández es un ingeniero geólogo de la Escuela Politécnica del Litoral. Fue secretario del primer encuentro patriótico por la nacionalización del petróleo y la expulsión de Texaco y la Gulf del país. Este proceso de discusión se llevó a cabo en la Escuela Superior Politécnica del Litoral el 6 de junio de 1976. Fue presidente de la Federación de Estudiantes de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, FEPOL. También miembro del Comité Provincial del Guayas del Frente Patriótico por la nacionalización del petróleo y demás recursos naturales. Además, fue vocal del Comité Ejecutivo Nacional del Frente Patriótico por la nacionalización del petróleo y demás recursos naturales. En estos momentos damos la más cordial bienvenida a quienes a través de las diferentes plataformas tecnológicas se están integrando a esta transmisión simultánea. Les decimos muy buenas tardes en Estados Unidos, ahora muy buenas noches ya en Europa. Esta es una transmisión que se origina en Quito, Ecuador, y empezamos y damos la más cordial bienvenida a nuestro compañero Mario Hernández, quien realizará una intervención introductoria del evento. Muchísimas gracias y muy buenas tardes en Ecuador, buenas tardes de Estados Unidos, ahora buenas noches en Europa. Mario, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, quisiera que me confirmen la recepción, por favor. Está muy bien su recepción, Mario, bienvenido. Saludos muy cordiales, muy fraternos a los participantes de este conversatorio. Yo creo que la tarea que el grupo se ha propuesto es una tarea, además de patriótica, vital para el país. Estamos viviendo momentos terribles, un desmantelamiento del patrimonio del Estado, una entrega casi gratuita de los recursos, de los bienes del Estado, que son bienes de todo el Ecuador, de todos los ecuatorianos. Y eso hace de que, a pesar de las restricciones de pandemia y todo este escenario de terror, tengamos que sacar fuerza de donde sea para enfrentar esta epidemia mayor que es el desmantelamiento, la feria del patrimonio. Es importante señalar de que este es un tema que interesa casi a todos los ecuatorianos. Experiencias pasadas que hemos tenido, mucha gente que no pensábamos que iba a estar interesada en pronunciarse, en colaborar, sentía como propia la necesidad de hacer algo por el país. Son momentos terribles, pero justamente son los momentos que nos permiten desafiar a todas las adversidades y parar como sea este atraco que se pretende hacer de los recursos naturales. Y que es buena hora que estemos iniciando esto, tratando sobre esto, y señalar de que hay que incorporar a mucha gente, a la academia, a los doctores, a los dirigentes sociales, para que sean parte de este proceso. Es un proceso duro, es un proceso con muchas adversidades en el camino, pero que a la larga tiene que ser, dará los puntos necesarios para defender los intereses. Gracias por la invitación, gracias por estas palabras que me permiten decir a la audiencia y expresar mi voluntad de contribuir con mi poca experiencia pasada, unos años en este tema, para contribuir lo que sea necesario. Gracias a los participantes. Muchas gracias a Mario Hernández por estas palabras introductorias sobre un tema importante, un tema que atañe principalmente al debate, a la opinión pública dentro de nuestro país, cuando estamos discutiendo específicamente sobre los recursos naturales no renovables del Ecuador. Inmediatamente vamos a poner a su consideración dentro de este foro la participación de Marcelo Adame, quien es, como habíamos dicho,
ingeniero por la Universidad Técnica de Esmeraldas, con la formación técnica de Ecopetrol. En Ecopetrol ya ha trabajado en la refinería de Esmeraldas, entre otras posiciones que fueron descritas con anterioridad. Marcelo, muchas gracias por acompañarnos en este foro. Bienvenido. Buenas tardes en Estados Unidos, buenas noches ya en Europa, buenas tardes desde Quito, Ecuador. Marcelo, bienvenido. Sí, muy buenas tardes. Saludos a todos los participantes de este conversatorio. Y de hecho, dentro de esta causa que estamos debatiendo con convicción, me voy a permitir hacer una reseña histórica del proceso de refinería Esmeralda. Para eso tenemos que indicar que desde el 17 de julio de 1970 hasta el 26 de junio de 1972, la compañía norteamericana Williams Brothers construyó el oleoducto transecuatoriano SOTE, con una capacidad de transporte de 250,000 barriles por día, para transportar un crudo liviano de 30 grados API. La longitud del SOTE es de 503 kilómetros entre la estación 1 de Lago Agrio y el área de tanques de Balao. El 18 de diciembre de 1974, en un área de 110 hectáreas fue diseñada por la Universal Oil Products, o UOP, la construcción de refinería Esmeraldas, que estuvo a cargo de la compañía japonesa Sumitomo Chiyoda. La entrega provisional de esta obra tuvo lugar el 27 de diciembre de 1976, luego de 2 años. El arranque de la primera planta se realizó el 4 de mayo de 1977. En esa época, Refinería Esmeraldas inicia su operación con una capacidad de 55,600 barriles de petróleo de refinación, diseñada para procesar un crudo liviano de 28 grados API. La instrumentación que se utilizó en este proceso fue neumática. En 1987 se realiza la primera ampliación a 90,000 barriles por día de refinación, diseñada para procesar un crudo pesado de 23 grados a 27 API. La instrumentación que se utilizó en esa época fue neumática y electrónica. Posteriormente tenemos una segunda ampliación en 1995, que ya se amplía a 110,000 barriles de petróleo por día, diseñado para procesar un crudo pesado ya en esta ocasión de 23 a 27 grados API. La instrumentación utilizada fue neumática, electrónica y digital. Y finalmente tenemos la repotenciación, que en el año 2015 se repotencia y se sigue procesando los 110,000 barriles por día, pero esta repotenciación es la que se hace a un costo de $2,200,000. Mantiene el diseño para procesar crudo pesado de 23 a 27 grados API. La instrumentación utilizada es una instrumentación electrónica digital de punta y funciona en base a un cerebro automatizado conocido como el Sistema de Control Distribuido Master de DCS, el cual fue creado para el control y monitoreo automático de los procesos de refinación de petróleo. Con todos estos antecedentes, compañeros, realmente nosotros, como Frente Petrolero, cuestionamos la repotenciación que se realizó, porque efectivamente se notó que hizo falta un sustento técnico fuerte, como son los estudios, y sobre todo que no se mantuvo una secuencia. Por eso es que les indicaba de que al comienzo las empresas que estuvieron a cargo, tanto la UOP como la Chiyoda, podían haber fácilmente continuado con los trabajos. Es más, la empresa
Chiyoda estaba presta para hacer la repotenciación creo que estimativamente a unos 200 millones más o menos, pero no se tomó en cuenta y prácticamente se hizo una repotenciación que ya todo el mundo conoce. Frente a eso tenemos nosotros las consecuencias severas y consecuencias graves, sobre todo en la población de Esmeraldas, que se sufre una continua contaminación. Frente a eso, en el año 2017, como Junta Cívica de Esmeraldas, hicimos planteamientos puntuales a las actuales administraciones directamente desde el presidente Moreno, al ministro Pérez y a todo su estado de Petroecuador, en donde nosotros planteábamos la construcción de una nueva planta de azufre, planteábamos la culminación de construcción de montaje de la planta de tratamiento de sosa gastada, planteábamos la construcción de una planta de dietanolamina, planteamos la construcción y montaje de una nueva planta de recuperación de azufre, planteamos una rehabilitación o remediación del horno de crudo CH2, que por este hecho, desde mayo del 2016, se viene procesando ya no los 110,000 barriles por día, sino 96,000 barriles por día. Solicitamos también, para efectos de control de gases, la instalación de sensores en 19 chimeneas para el sistema de monitoreo de emisiones continuas. Igual solicitamos habilitación de un software, mapa de dispersión de gases que se complemente con la estación meteorológica. Igualmente, planteamos la compatibilización y estandarización de marcas y equipos. Esto es determinante porque en este caso, en el negocio petrolero, la técnica y la experiencia dice que debe mantenerse un estándar en lo que es equipos, en lo que es repuestos. Y finalmente, cuando no hay estudios serios, definitivamente se implementan cosas que están fuera de los estándares técnicos. También habíamos planteado la contratación de estudios con empresas con amplia experiencia para garantizar una buena repotenciación. Todas estas situaciones, señores, realmente hemos hecho planteamientos severos, inclusive un planteamiento muy responsable que hicimos es que mucho más antes, ojo que les indicaba que nosotros como Junta Cívica acudimos en septiembre de 2017 y ahí ya llevamos por escrito un planteamiento de que la fallida construcción de la planta en el Aromo sea implementada en Esmeraldas, porque nosotros acá en Esmeraldas ya se tiene todo, ¿no? Se tiene los oleoductos, se tienen los EP, se tienen los poliductos, y ese asunto de la petroquímica, eso iba a fracasar, como efectivamente fracasó. Nosotros hemos hablado siempre con la experiencia que nos permitió habernos capacitado en Barranca Bermeja, Colombia, y haber adquirido una experiencia vasta trabajando con compañeros en donde tenían ya en esa época, cuando nosotros nos capacitamos 1974 a 1976, ahí existía ya 30 años de experiencia en el manejo petrolero de Ecopetrol en Barranca Bermeja. Entonces, supimos capitalizar ese tipo de experiencias y lo supimos transmitir acá, y aquí vinimos a aprender con la gente de la UOP y con la gente de la Chiyoda, los sistemas de sintonización y estandarización de todos los equipos, hasta ponerlos en marcha y hasta poner el 4 de julio de 1974 en marcha la refinería, en donde tenemos que, durante el tiempo que nosotros estuvimos ahí, yo estuve 32 años, tuvimos novedades fuertes, pero desgraciadamente uno de los factores que nos alteró fue que en el año 95
prácticamente cuando se cambia la densidad del crudo de 28 grados, se cambia a 23, prácticamente se da un problema severo porque hay un altísimo grado de contaminación por cualquier cantidad de hidrocarburos, que esos son los que realmente provocan la contaminación, y también más allá de eso dañó cualquier cantidad de equipos, dañó cualquier cantidad de tuberías, y realmente tenemos un problema bastante severo por ese lado. Igualmente pusimos las alertas de que el SOTE, que fue construido en 1972 y la vida útil era de 30 años, eso se cumplió en el 2002. Para la fecha 2020, compañeros, esta es una alerta bien seria, porque para esta fecha tenemos 18 años del tubo, el del SOTE, prácticamente fuera de su vida útil. Altísimo riesgo. No hay que olvidarse que ese tubo, ese oleoducto, en febrero de 1998 explotó a la altura de las villas de Petroecuador. Hubo más de 50 heridos y 32 muertos. Entonces, con todas estas alertas, estábamos siendo escuchados, entre comillas, pero nunca nos hicieron caso. Por eso yo tengo confianza que en este frente sumamos criterios, sumamos todo lo que aquí hemos planteado como Junta Cívica, como Frente en Defensa por la Vida, para poder conseguir algo para evitar que exista esta famosa delegación. Con un antecedente importante, nunca ni Colombia no va a concesionar y no concesionó nada. Lo que pasó en México en la época de Peña Nieto, cuando de las 10 refinerías que ellos tienen, de las 6 refinerías concesionaron 4, y los resultados son que no les ha dado, no les ha rendido, y este momento están nuevamente pidiendo que vuelva a tomar el control el Estado. Algo parecido también pasó en Argentina, y también quieren revertir. Entonces, yo sí pienso que de alguna manera lo que se va a hacer acá, con la sumatoria y la experiencia de muchos compañeros, se puede llegar a debatir con a todo nivel. Nosotros lo hemos hecho. Desgraciadamente no nos han hecho caso, poniendo en riesgo, poniendo en severa, lo que nos pasó ahora en julio, en plena pandemia, una contaminación severa de una semana. ¿Por qué? Porque arrancaron la planta de FCC, que prácticamente depende, y como no tenían estaban arrancando la planta de FCC, pero como no tenían y no tienen bien las plantas de azufre, prácticamente eso salía, los gases prácticamente en crudo. Eso es bien grave para la salud de toda la población. Frente a eso, compañeros, cualquier inquietud, a la orden. Muchas gracias, Marcelo Adame, por esta retrospectiva que usted nos plantea con respecto principalmente al acompañamiento técnico en las diferentes fases de construcción, de funcionamiento y de repotenciación de la refinería de Esmeraldas. Es importante conocer, por un lado, la calidad de cada uno de nuestros técnicos, que permite en todo momento realizar observaciones a la autoridad sobre las gestiones que se tienen que realizar dentro de esta planta de procesamiento, por un lado, y por otro lado también ofrecer los instrumentos teóricos y académicos sobre qué es lo que se debe hacer, y que finalmente las explicaciones oficiales no sean el único referente para entender qué es lo que sucede con la planta de refinación. Muchísimas gracias a Marcelo Adame. Le recordamos, tenemos 10 minutos de cada uno de los expositores para realizar su presentación, su ponencia, y en este momento le vamos a dar la más cordial bienvenida, sin antes recordar su credencial, su hoja de vida, a César Zacoto.
Insistimos, él es ingeniero en petróleos por la Espoli, economista graduado en la Universidad Técnica Particular de Loja. Se ha desempeñado en posiciones de dirección de empresas petroleras y en el sector público en áreas de sector de hidrocarburos. Actúa en el Foro Politécnico y en el colectivo Arcilla Libertaria. Muchísimas gracias a César Zacoto por su presencia y le damos la más cordial bienvenida. Buenas tardes a toda la audiencia, buenas tardes compañeros, buenas noches en Europa. Bueno, yo voy a tratar de enfocar 2 o 3 ideas en el orden económico relacionados a esta intención gubernamental de alguna manera, concesionar, hacer algún tipo de alianza estratégica, etcétera. Tenemos un poco de problemas con... ¿Sí se escucha? Ahí le escuchamos perfectamente, ahí le escuchamos mucho mejor. Okay. Estuvo entrecortándose un poco. Ok, bueno, vamos. Entonces, a ver, complementando o actualizando, digamos, lo que Marcelo Dame nos comentaba en la parte técnica, es decir, las capacidades originales y después aumentadas de la instalación. En este momento la refinería está operando al 85% de su capacidad, anda entre los 92 y 94 mil barriles de procesamiento diario. Los productos que están saliendo de la refinería son GLP, gasolina de 87 y 92 octanos, Diesel 2, Diesel Premium, Jet A1, la gasolina de avión, Fuel Oil 4 y 6, asfalto y azufre. Una decena de productos entrega al mercado nacional Esmeraldas. El Fuel Oil es el producto de exportación por excelencia de esta instalación. Y produce aproximadamente entre el 40 y 50% de residuo. Eso es muy malo, porque se está perdiendo por la baja capacidad de procesamiento, la baja profundidad de procesamiento, se está perdiendo mucho del producto limpio que puede salir al mercado y que es donde están las mayores ganancias. Ya en la parte de dimensionamiento de su impacto en el mercado, la refinería de Esmeraldas produce el 60% de la oferta local de derivados, es decir, sumadas las refinerías de Shushufindi y de Esmeraldas, son 175 mil barriles diarios, nominalmente 60%, la refinería de Esmeralda pone en el mercado. Pero como nosotros más o menos importamos a grosso modo el 50% de todo lo que consumimos, suple el 30% de toda la demanda de combustibles del mercado. Dicho esto, nos entramos en qué está planteando el gobierno. Efectivamente, en julio de este año, el gobierno nacional, mediante decreto ejecutivo 94 firmado por el presidente de la República, propone concesionar para esto, el Ministerio del Ramo plantea que va a obtener supuestamente una inversión de 2.233 millones de dólares, de los cuales 1.510 millones de dólares van a ser usados para construir un tren de alta conversión y para mejoramiento de la calidad de los combustibles a Euro 5, que ese es el plan fundamental, 123 millones, lo cual nos da un redondo de 2.200 millones. Tengo que decir que el mismo ministro, el mismo gobierno, dice que es un presupuesto clase 5,
como todos recordarán, un presupuesto clase 5 varía entre menos 50% y más 100%. Es decir, que de esto que estoy hablando, los 2.200 millones puede variar entre 1.100 y 4.400 millones de dólares. Entonces, y bueno, es entendible que en este momento del proyecto, pues esos sean los tipos de presupuestos que se manejen. Lo que no es entendible es lo que voy a referirme en este momento. Si me permite un ratito. El artículo 2. El decreto ejecutivo 1094 tiene 17 considerandos, 2 artículos y una disposición final. Es decir, es un instrumento jurídico que en un 80% lo que trata es de justificarse, ¿no? Bueno, dice en la parte pertinente, la empresa privada deberá realizar los estudios y las inversiones necesarias por su cuenta y riesgo para el mejoramiento de la calidad de combustible, implementación de un tren de alta conversión, mejoramiento de la eficiencia y reducción de emisiones. Y eso está muy bien. Sin embargo, desde el punto de vista económico, no contable, económico, los riesgos asociados a un proyecto de este tipo son muy bajos. Veamos, tenemos la planta, tenemos la provisión de insumos y tenemos los productos. La planta está ahí y hay que hacerle unas adecuaciones. Tenemos la provisión de crudo asegurada para la planta. En este momento está recibiendo, bueno, la planta recibe 1/3 de lo que produce Petroecuador y 1/5 de toda la producción petrolera nacional. O sea, nunca le va a faltar producto que procesar. No tendrá los apuros que otras refinerías situadas en países que no son petroleros puedan tener, ¿no? Es decir, siempre le va a sobrar producto para procesar, digamos. Obviamente, no quiero trivializar el asunto, hay unos temas que hay que tratar respecto de ponerla en condiciones de que la planta produzca, es decir, básicamente el grado API, la densidad API y los porcentajes de azufre. Por ahí la parte de los insumos. Pero además, la planta tiene un mercado cautivo. Además, un mercado no está ni cerca de ser totalmente satisfecho. Me explico. El Ecuador importa el 50% de todo lo que consume de derivados, a grosso modo. Por lo tanto, la venta es segura. Desde ese punto de vista grueso, económico, yo diría que el riesgo es casi nulo. Habrán otros, sí, en todo proyecto importante, en recursos, hay los riesgos económicos, los riesgos políticos, los riesgos legales, etcétera, etcétera. Pero el económico es casi nulo. A ver, la pregunta es, ¿de dónde va a salir la rentabilidad de la concesionaria? Porque se supone que si es que alguien entra a operar y a hacer inversiones, va a necesitar su retorno de las inversiones y sus utilidad operativa, ¿no? Bueno, ahí no hay mucho más que tarifa, precio de venta al público o un subsidio al crudo. Es decir, el mismo Estado pudiera venderle a la refinería a precios menores que lo que vendería al mercado internacional. Puede ser una posibilidad. En todo esto hay un velo de misterio. Puede ser precio de venta al público también. Ahí no hay mucho más que tarifa, precio de venta al público o un subsidio al crudo. Tengo un retorno por ahí. Quisiera que lo apaguen, por favor. Gracias. Bueno, entonces, sea cual sea
La modalidad... Tenemos, César, para alertarle, tenemos 9 minutos ya cumplidos de su exposición, por favor. Ok, termino entonces rapidito. Sea cual sea, la modalidad contractual, ese activo que va a seguir siendo, porque no va a ser privatizado, por eso ya no importa, ya los métodos de extracción de la riqueza de los países subalternos ya no pasan por la consecución de los activos físicos, sino por la extracción de la renta. Lo que defendemos no es en los fierros, son las ganancias, la renta del negocio petrolero que tiene, con esto termino, me quedé para la mitad, que es importantísimo porque es un producto estratégico, porque su control atenúan los choques externos, los choques económicos, porque representan ingresos para el fisco, ingresos que se quedan en la circulación de la economía, lo que es muy importante en un país que no emite moneda. Gracias. Muchas gracias a César Zacoto por esta contextualización, tanto desde el punto de vista técnico hidrocarburífero, así como también el impacto dentro del tema de la economía, al señalar precisamente que cuando se lo considera al sector petrolero como un sector estratégico, es principalmente basado sobre varias miradas, sobre varios paradigmas. Uno de ellos, por ejemplo, ¿cuál es el aporte de este sector estratégico, la explotación y exportación del petróleo en nuestro país hacia el mundo y los ingresos petroleros, el financiamiento para el fisco? Muchísimas gracias a César Zacoto por esta exposición bastante pedagógica sobre lo que sucede con las diferentes miradas que pueden opinar con respecto a este proceso a partir de lo decretado por el presidente de la República. Es momento en este instante de dar la más cordial bienvenida a Marco Bravo Cruz, quien realizará una mirada, quien realizará una propuesta desde el punto de vista legal. Él como abogado titulado en la Universidad Técnica Particular de Loja, y quien además ofreció sus servicios bancarios hasta el 2012 dentro del área legal, y a partir de aquello pasó a formar parte de la función judicial, desempeñándose hasta el 2018 como juez provincial de la Corte Provincial de Esmeraldas. Actualmente, Marco Bravo Cruz se desempeña en el libre ejercicio de la profesión, y en función de aquello realizará una mirada legal de esta propuesta, de este tema. Antes de darle la palabra a Marco, quiero agradecer y extender un gran saludo a la distancia a nuestros compañeros que nos están reproduciendo a través de mensajes, se han comunicado. Muy buenas noches, Londres, gracias por su mensaje. Buenas noches también en Milano, Italia. Se reportan hace pocos minutos como audiencia de este importante foro que estamos poniendo a su consideración. Foro Refinería de Esmeraldas a manos privadas, repercusiones negativas para Ecuador y la inconstitucionalidad. Es precisamente sobre aquello, abrir la posibilidad de discusión, abrir la posibilidad de debate, lo que nos ha permitido plantear este foro, que no es un tema acabado y que nosotros lo seguiremos planteando en diferentes niveles. Dicho ello, muchísimas gracias, Marco Bravo Cruz, abogado Marco Bravo Cruz, con quien estaremos conversando desde la mirada legal sobre este importante tema. Bienvenido, muchas gracias, Marco. Muchas gracias, Mario. Agradeciendo pues el haberme tomado en cuenta para este importante foro, saludando a todos los compañeros del panel, así como también a los teleaudientes que nos sintonizan tanto en Estados Unidos, muy buenas tardes, como en Europa, muy buenas noches. Bien, he escuchado pues atentamente las intervenciones de los dos compañeros de panel y evidentemente tras hacer un breve recordatorio de la creación de Ecuador, acá precisamente de la refinería de Esmeraldas, también es importante hacer algunas consideraciones de índole político-legal, ¿no? Bien, en este entendido tenemos que uno de los ejes principales del neoliberalismo aplicado por el gobierno de Lasso y Moreno es precisamente la
privatización de las empresas petroleras, con lo cual se busca que los servicios públicos brindados por las empresas estratégicas pasen a ser empresa de lucro y de alta rentabilidad para empresas transnacionales beneficiarias del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Como es de público conocimiento, el planteamiento de imposición del fondo al gobierno ecuatoriano es la entrega de todo el sistema de refinación al sector privado transnacional. Es decir, no solamente se entrega la refinería de Esmeraldas. Evidentemente, para poder instrumentar esta orden, el gobierno dictó el decreto 861, con fecha 27 de agosto del 2019, mediante el cual se abría la posibilidad de que se autorice con este carácter excepcional la delegación a la iniciativa privada del diseño y construcción de una refinería de alta conversión en cualquier parte de la región costa del Ecuador, tal como ya lo mencionó Mario en la introducción de este foro. Pero no contentos con esto y debido a la presión del Fondo Internacional, precisamente aprueban el decreto 1094, el 10 de julio del 2020, también con carácter excepcional, con el cual delegan a la iniciativa privada una gestión conjunta con EP Petrocador de la refinería de Esmeraldas. Aquí es donde precisamente se genera la inconstitucionalidad del decreto 1094, pues esta figura legal de la administración o gestión conjunta no existe en la normativa ecuatoriana. Es más, el artículo 313 de la Constitución determina que los derechos del Estado son primordiales e indelegables, entre ellos los de administrar, regular y controlar y gestionar los sectores estratégicos. Esta delegación conjunta evidentemente también pasa por alto el objetivo determinado en la Constitución del Ecuador para los sectores estratégicos, el cual es el pleno desarrollo de los derechos y el interés social. En cuanto al aspecto considerativo de esta posible delegación, existe la sentencia interpretativa de la Corte Constitucional dictada el 5 de enero del 2012, que es la sentencia número 001-12-SIC-CC, emitida dentro del caso número 0008-10-C, en donde analiza la consulta que le realiza el economista Rafael Correa Delgado, presidente constitucional de la República, y en la petición concreta se expresa: en virtud del expuesto, considera que es necesario que se interpreten los artículos 313, 315 y 316 de la Constitución de la República en el sentido de que la administración, regulación y control de los sectores estratégicos y la prestación de los servicios públicos corresponde exclusivamente al Estado, lo cual incluye, dice, la potestad de este para autorizar a las empresas públicas o delegar a la iniciativa privada la gestión de los sectores estratégicos y de los servicios públicos. Esta es la petición concreta que realizaba el entonces presidente constitucional a la Corte Constitucional. A tal efecto, luego de hacer el análisis correspondiente, empieza indicando la Corte Constitucional que este análisis se tiene que desarrollar alrededor de la creación de las empresas públicas y como el Estado central de manera exclusiva ejerce su derecho prioritario, así como de manera excepcional el Estado central puede delegar la gestión de sectores estratégicos y o prestación de servicios públicos a la iniciativa privada o a la economía popular y solidaria. Sin embargo, en este análisis, la Corte Constitucional refleja una situación que es de donde uno se pone a reflexionar que hay la inconstitucionalidad de esta gestión conjunta que se está queriendo realizar. La Corte Constitucional en esta sentencia interpretativa manifiesta lo siguiente, indica: es preciso entender que los casos de excepcionalidad se deberían establecer para cada sector estratégico, pues son ámbitos conceptuales muy amplios que podrían ameritar distinciones o particularidades específicas para cada sector. Añade, y si algunas leyes especiales de un sector no establecieran estos casos de excepcionalidad, por ser cuerpos normativos anteriores a la Constitución del 2008, bien podría ser viable una reforma legal. Pero para dar una viabilidad a esta consulta del entonces presidente,
indica que, no obstante, el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, en su libro quinto, título primero, regula el fomento y promoción de los sectores estratégicos y en cuyo artículo 96 se indica: el Estado podrá delegar excepcionalmente a la iniciativa privada las inversiones en los sectores estratégicos en los casos que se establezca en las leyes de cada sector y subsidiariamente en el presente código. Entonces, lo que vemos aquí es que la Corte Constitucional en su sentencia interpretativa nos dice que bien podría ser viable una reforma legal para que sea viable y constitucional precisamente esta delegación. Pero la delegación de ninguna manera nos habla de una administración o gestión conjunta de las empresas estratégicas. Evidentemente, desde el cogobierno de Lazo y Moreno, están procurando inventarse un modelo contractual que puedan aplicar para la privatización de las empresas estratégicas, pues lo que pretenden, además de entregar todo el sistema de refinería, es construir la nueva refinería en cualquier parte, menos en el Aromo, que es en donde se realizó toda la inversión del Estado en años anteriores por parte de dos países para sustentarla y desarrollarla, evitando a toda costa arreglar el problema jurídico que mantienen con PDVSA. Entonces, con la entrega del al sector privado de todo el sistema de refinerías, lo que van a conseguir en definitiva es entregar el control absoluto en el costo de la refinación de cada barril de petróleo extraído en el país. Esto precisamente es lo inmoral, lo violatorio de derechos, pues la refinación de petróleo como parte del sector estratégico es un sector público, no privado, tal como ya lo menciona el artículo 326, número 15 de la Constitución, que califica así a la producción hidrocarburífera, al procesamiento, transporte y distribución de combustibles, todo ello debidamente supeditado al control y regulación del derecho público. En consecuencia, si se pasa a la administración de estas empresas públicas estratégicas a empresas privadas transnacionales y de lucro, con la figura contractual que nos quieren imponer, se estipula que el inversionista tendrá el compromiso de vender el combustible al país basados en el marcador del Golfo de México, lo cual implica que nos venderán los combustibles a precios internacionales, configurándose de esta manera un negocio redondo, gigantesco en beneficio de estas empresas privadas con fines de lucro y en detrimento del pueblo ecuatoriano. Muchas gracias, Mario. No le escuchamos, Mario. Muchas gracias a Marco Bravo Cruz, quien ha empleado en su tiempo 8 minutos precisamente para darnos a conocer cuáles son las consideraciones legales desde el punto de vista constitucional y cuán importante ha sido trabajar alrededor de este tema desde hace algunos años, precisamente alrededor de las discusiones que se han dado a nivel de Corte Constitucional. Muchísimas gracias también por los mensajes que están enviando permanentemente. Tenemos un poco de problemas con la ubicación de la cámara. Muchísimas gracias y mil disculpas por aquello. Y precisamente a partir de aquello vamos a dar la más cordial bienvenida a Fausto Dután, quien es un líder sindical que ha trabajado, que precisamente ha realizado un infatigable trabajo como luchador social por la vigencia de los derechos y la justicia social. Además fue expresidente de la Central Sindical CEDOC y expresidente del Frente Unitario de los Trabajadores. Con su permiso. Un poco de carraspera me afectó en estos momentos. Muchísimas gracias, sin embargo, por comprender esta situación. Habíamos dicho que vamos a dar la bienvenida a Fausto Dután, quien es doctor en jurisprudencia por la Universidad Técnica Particular de Loja. Ya lo dijimos, fue presidente de la CEDOC y también expresidente del Frente Unitario de Trabajadores. También se desempeñó durante varios años como director general del Seguro Social Campesino.
Es importante que Fausto Dután en este conversatorio, en esta posibilidad de seguir profundizando los temas legales alrededor de este foro, nos ofrezca una mirada desde las organizaciones sindicales, nos ofrezca además una mirada desde el punto de vista legal, esto dentro de su bagaje de conocimiento alrededor de lo que ha sido la historia del manejo de los recursos naturales en nuestro país. Fausto Dután participa en el foro Refinería de Esmeraldas a manos privadas, repercusiones negativas para Ecuador y la inconstitucionalidad. Muchas gracias, Fausto, bienvenido. Buenas tardes a toda la audiencia, tanto nacional como internacional. Voy a pretender plantear dos cosas básicamente. Uno, la importancia que tiene la industria petrolera a nivel mundial y a nivel nacional. Esto porque hay versiones de que ya el petróleo no es la fuente fundamental del desarrollo. Y el segundo, cómo el decreto 1024 está ligado a el modelo económico neoliberal y a las condiciones que se ha impuesto por parte del Fondo Monetario Internacional. En el año 1951, el gobierno de Irán decidió nacionalizar la empresa petrolera. Dijeron los británicos, es nuestra empresa. La respuesta fue del pueblo iraní, es nuestro petróleo. Y lo nacionalizaron. Y eso fue el inicio de las nacionalizaciones que se dieron en todo el mundo. Esta decisión fue trascendental y yo creo que sobre todo para aquellos países grandes exportadores de petróleo. Es tan importante la economía ligada a este recurso que según la Agencia Internacional de Energía, la demanda del petróleo se ha incrementado, dice, en 1.7% desde 1994. Y que en el 2030 la demanda mundial será del 37% mayor, sobre todo para los países en vías del desarrollo como el nuestro. La demanda mundial, esta demanda mundial empujará los precios cada vez más altos porque va a haber una mayor demanda. ¿Qué pasa ahora? La pandemia del coronavirus continúa impactando la economía, no solamente en nuestro país, sino, como ustedes conocen, en el mundo entero. Y en particular, afecta también al precio del petróleo, fíjense ustedes. El precio del petróleo de Estados Unidos, en este caso es bien interesante este dato, se desploma y se cotiza por debajo del cero por primera vez en la historia. El BTI comenzó la jornada de cotización en torno al $18, pero llegó a caer hasta menos $37. Esto se dice que es sobre todo porque hay un importante factor que es la caída de la demanda, básicamente porque en este momento tenemos un problema del confinamiento. De ahí podría a lo mejor explicarse la posición de Trump respecto a que no hay que ponerse, no hay que confinarse, no hay que aceptar que el coronavirus es algo que está afectando a la humanidad entera, ¿no? La OPEP, por su lado, acordó reducir la producción en 9.7 billones de barriles. Esto afectó sobre todo a los países Venezuela, Colombia y en nuestro país, el Ecuador. Una respuesta a esto fue la decisión política, sobre todo de Moreno, de salirse de la OPEP, porque decía, nosotros no vamos a poder explotar mucho más petróleo para poder compensar de alguna manera este tema de la reducción del precio. El petróleo entonces sigue siendo un recurso estratégico a nivel mundial. Por ello, el control de las rentas y la industria petrolera sigue siendo fundamental para la economía, la soberanía y el bienestar social. En el Ecuador, el petróleo sigue siendo la base de nuestra economía. En 1972, ustedes recordarán, Rodríguez Lara
el que inició la explotación petrolera con la creación de CEPE y la adhesión de nuestro país a la OPEP. Ahí también hay que recordar el famoso libro del escritor patriota Jaime Galarza, El festín del petróleo, en donde denuncia que las empresas transnacionales, básicamente el consorcio ADA y la Texaco, entre otras, son empresas que se han dedicado al saqueo de la riqueza nacional en desmedro de la economía o del país. Pero, claro, se acostumbraron desde esa época ya a ganar más y a entregar menos. Ustedes recuerdan los datos que nos han dado, es que ellos se llevaban el 80% y el 20% quedaba en el Ecuador. No me estoy refiriendo al dato del 10-20, no, estoy refiriéndome al 80% y al 20% que quedan las regalías. En la época de Correa se trató de revertir esto en un cambio de reglas de juego con los contratos de participación y para que pase que los 20% sean que se lleven las empresas transnacionales y el 80% quede para el presupuesto nacional y para la obra de carácter nacional. Yo recuerdo que incluso en la época de Rodríguez Lara, la tesis fundamental fue la necesidad de sembrar el petróleo, lo que implicaba que las ganancias petroleras sirvan para la educación, para la salud, para la obra pública, para la infraestructura. Ese fue el objetivo con que nació en el país la explotación petrolera. El petróleo entonces tiene incidencia fundamental en nuestra economía. Constituye entre el 52% y el 57% de sus exportaciones. Esto está por encima de la exportación que tenemos del banano y de las flores, del atún, camarones, etc. El petróleo aporta con divisas, equilibra la balanza comercial y contribuye al presupuesto del Estado. Son importantísimos estos elementos. ¿Por qué es necesario defender la industria petrolera y en este caso también la refinería? La estatal petrolera Petroamazonas aportó con 115 millones de barriles y un incremento del 5%, mientras que las compañías privadas tuvieron un desempeño distinto, con una disminución del 2.6%. Y aquí podemos demostrar entonces la eficiencia de la empresa nacional en desmedro de la campaña que se ha hecho en contra de la empresa nacional ya en la línea de la privatización. Ecuador tiene 19 empresas privadas que operan en 27 bloques petroleros. Sin embargo, sus volúmenes de producción no superan el 30% de la extracción total. Un motivo, ellos dicen, son las limitaciones que existen en las inversiones económicas, que por tanto no cuentan con la tecnología apropiada. Las empresas privadas tienen contratos de prestación de servicios y por tanto reciben una tarifa del Estado y la extracción, por extracción de cada barril que ellos procesan. En este sentido, la Constitución del Estado, aquí ya se ha hecho referencia por parte del abogado Bravo. ¿Cuáles son los sustentos legales de la Constitución política? Como el artículo 313, que dice que el Estado se reserva el derecho de administrar, regular y gestionar los sectores estratégicos de la economía. El petróleo es un sector estratégico. Esto es de control exclusivo del Estado ecuatoriano. El artículo 317, los recursos naturales no renovables pertenecen al patrimonio inalienable e imprescindible del Estado. El artículo 316, el Estado de forma excepcional podrá delegar a la iniciativa privada el ejercicio de estas actividades. Aquí ya se ha señalado en el momento un compañero panelista cuáles serían las características de esa excepcionalidad. Es decir, no son cualquiera. No porque mañana hay un temblor, entonces es una cuestión excepcional y por tanto hay que privatizar. No, hay normas que regulan y que señalan cuáles serían esas características de la excepcionalidad.
El gobierno, con la propuesta de delegación a la empresa privada de las refinerías, lo que está es cumpliendo entonces con las exigencias del Fondo Monetario Internacional y las transnacionales petroleras, violando la Constitución de la República. Por otro lado, en aplicación del modelo neoliberal, adopta medidas antipopulares que agudizan la crisis económica, no de todos, sino de las mayorías nacionales. La señora Ana Ivanova, del Fondo Monetario Internacional, dijo, cuando Moreno y su equipo económico alcanzó un acuerdo para acceder a un préstamo de 4.200 millones de dólares, dijo, Ecuador ha tomado medidas significativas para fortalecer la posición fiscal, que es una prioridad clave para ayudar a consolidar las bases institucionales del sistema de dolarización. Es decir, ella está feliz porque aquí incluso ya se adoptaron otras medidas antes de que incluso se configure ya la propia negociación con el Fondo Monetario. ¿Cuáles son estas medidas que la señora Ivanova dice que son medidas excepcionales, exclusivas, buenas que se han tomado? Reformas tributarias y reformas laborales, la famosa ley humanitaria, la precarización de la economía de los trabajadores, la reducción de los salarios de los trabajadores, la eliminación de la estabilidad de los trabajadores, la eliminación de las utilidades y las vacaciones, despidos masivos porque hay la puerta abierta para que puedan despedir a los trabajadores, eliminación de los subsidios, elevación del precio de la gasolina extra en más de 0,50 centavos por galón, que pasó de 1,85 a 2,39. Ustedes recordarán hace muchos años, cuando elevaba 1 centavo al precio de la gasolina, el pueblo ecuatoriano se rebelaba. En el año 1984, nosotros realizamos una huelga nacional en octubre porque se elevó el precio de la gasolina y le obligamos al gobierno de Estado a rebajar, aunque sea poco, el precio de la gasolina con una huelga nacional indefinida. Medida que afecta al conjunto de la economía, porque no solamente se eleva el precio de la gasolina, sino que esto tiene incidencia en elevación de los precios en general, y hoy vivimos en una economía total y absolutamente inflacionaria. Hay un incremento de la canasta básica a más de $750, y en cambio hay una reducción real del salario de los trabajadores, más con esta ley humanitaria que se pretende reducir en el 50% este salario de los trabajadores. Afecta a la educación, afecta a la salud. Ustedes ven, se ha reducido el presupuesto de la educación y se ha reducido el presupuesto de la salud. En medio de la pandemia, se ha despedido a centenares y miles de trabajadores de la salud en medio de la pandemia. Se ha incrementado, es decir, han habido negociados en la compra de los precios de los insumos, precios de medicinas. Esto ha sido público, pero no pasa absolutamente nada. Y la justicia, que también está privatizada, tampoco ha hecho absolutamente nada. Esto ha tenido como resultados terribles, sobre todo el tema el tema de la pandemia no ha sido, digamos, tratado adecuadamente, y que ha llevado a que tengamos ya a cientos, a miles de ecuatorianos muertos. El otro día se dio un dato de que solamente jubilados, hay 10,000 jubilados muertos. Claro, es decir, al neoliberalismo no le importa. Nosotros los jubilados somos una especie de desechos, ya no somos rentables. Entonces no les importa la muerte de los jubilados ni de los niños, que aparentemente no son rentables. Esta es la política neoliberal que el señor Moreno está implementando. Fausto, con su permiso, por favor, tenemos 1 minuto más para finalizar su propuesta, su ponencia. Gracias. Gracias. Entonces, la política petrolera es parte consustancial de la política neoliberal implementada por el gobierno. La política de las privatizaciones, no solamente del petróleo, porque también ya se está hablando de la privatización del IES, de la privatización de otras áreas, y en la práctica se está dando paso a eso, en la educación, en la salud, de la misma manera.
Entonces, nosotros los ecuatorianos no podemos tener una visión muy particular, es decir, solamente podemos luchar por el petróleo o solamente por la defensa de la refinería, que en verdad es una base fundamental de la economía nuestra, sino que tenemos que tener también una visión global, es decir, comenzar a unirnos para luchar en contra del modelo económico neoliberal y de las políticas fondomonetaristas implementadas por el gobierno, traicionando su programa electoral. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Fausto Dután, por esta explicación vasta, por esta contextualización incluso dentro del esquema económico, de las implicaciones sociales en nuestro país, principalmente sobre los modelos y la forma como influye y repercute en la actividad de un país, las diferentes políticas y la mirada que se tenga sobre un sector estratégico como el petróleo, y que de esta manera influyen en el desenvolvimiento de un país. Muchísimas gracias a Fausto Dután por esta exposición. Hemos terminado la participación de nuestros panelistas y vamos a pasar inmediatamente a trabajar las preguntas que nos han enviado, sin antes decirles, por ejemplo, que desde la circunscripción Estados Unidos-Canadá, muy buenas tardes en Estados Unidos y Canadá, en esta circunscripción, saludan la realización de este foro. Quisiera, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista legal, con nuestros 4 panelistas, pasar a comentar esta pregunta que nos realiza Miguel Viera Rivera. Y es una pregunta que puede resolverse desde las diferentes miradas, insistimos, desde la parte técnica, desde la parte legal. Nos plantea, este gobierno pretende hacer creer que la repotenciación de la refinería de Esmeraldas no estuvo bien hecha, que no tiene utilidad. ¿Qué hay de cierto, siendo ustedes parte importante de la refinería? Le recordamos a cada uno de nuestros participantes que tenemos 5 minutos para absolver esta inquietud. Empezamos en su orden con Marcelo Adame. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Aludiendo a esta pregunta de Miguel Vera, corrijo. Muchísimas gracias. Marcelo, ¿qué contestar frente a esta inquietud? Bueno, yo en mi exposición ya lo dije claramente que cuando se hizo un pronunciamiento formal como Frente Cívico, se cuestionó la repotenciación de refinería porque efectivamente nosotros pudimos acceder a una información certera de que no se hicieron con estudios serios, no se hicieron, o sea, la base, el éxito, sobre todo en este asunto petrolero, es tener una base, un buen sustento de estudios. No nos olvidemos cuando hacía el recordatorio sobre cómo empezamos nosotros. Empezamos con la UOP, empezamos con la Chiyoda, con estudios de la BICIP francesa, que nos dieron la hoja de ruta para manejar esa refinería por 30 años, con todas las dificultades, pero manteniéndolo en términos generales estable. Frente a la inquietud del señor que hace la pregunta, realmente tenemos que indicar que esta situación está probado de que con una cantidad extraordinaria de dinero que se utilizó, se podía haber llegado a mejores resultados, se podía haber implementado mejores sistemas, mejores equipos, por lo menos acometer a lo que nosotros habíamos señalado, las plantas más importantes. Inclusive cuando ya revienta el problema del mal manejo por la repotenciación, inclusive llega un momento en que paran el asunto tenían un proceso de contratación para la construcción de la planta de Sosa Gastada y lo terminan por una terminación unilateral. Entonces eso, ¿qué es lo que pasó? Pues, o sea, si hubiera habido estudios serios, no pasaba eso. Si hubiera habido estudios serios, primeramente se respeta las condiciones técnicas.
y si hubiera habido estudios serios, se respeta los parámetros económicos de inversión. Entonces, aquí no podíamos, qué sé yo, apoyarnos en algo de como se creó en esa época del giro específico de negocios. Eso se prestó definitivamente como un cheque en blanco para no principalizar y no darle una salida, digamos, a lo mejor con un concurso serio, O ahí habían dos cosas, o lo uno, acometer con la UOP y con la Chiyoda, o lo otro, hacer una licitación abierta. Pero cuando no se dio esa situación, prácticamente vemos los resultados y vemos que de alguna manera no, hasta el día de hoy seguimos encontrando problemas y seguirán apareciendo más problemas. Eso es. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo Adame, precisamente por esta explicación en su orden y desde el mismo punto de vista técnico. César Zacoto, ¿qué decir frente a esta consulta que nos plantean nuestros compañeros asistentes a este foro? César. Bien, muy interesante. A ver, en el año 2018, el gobierno nacional comunicó a la población que había llegado a un acuerdo con el PNUD, me parece que era la ONU, las Naciones Unidas, para hacer lo que ellos llamaron una auditoría de algunos proyectos, especialmente petroleros, realizados en el anterior gobierno. Dimes y diretes sobre si era de la ONU o no era de la ONU, bueno, eso ya quedó en el pasado. Lo cierto es que un consorcio español, ICC Tecnatom, realizó una evaluación justamente de lo que Marcelo comentaba, de la repotenciación que se dio. En un documento bastante extenso y bastante prolijo, diría yo, sacan 8 recomendaciones. Estoy hablando diciembre del 2018, publican. Muy rápidamente, porque esto es súper técnico, implantación de sistema de inspección basado en riesgos, implementación de sistemas de gestión integrado, revisión e implementación de la combinación de protecciones de los relés en relación a la interconexión eléctrica, temas que tienen que ver con las remediaciones recomendadas tras los análisis causa-raíz, instalación de nueva turbogrupo de gas, etcétera. 8, donde consta también la que mencionaba Marcelo, que si no recuerdo mal, es la culminación de la construcción y montaje de planta de tratamiento. 8. Y que la gran pregunta es ¿para qué mandó el gobierno a hacer esas auditorías, esas evaluaciones? Lo cual me parece bien que se hagan, pero más allá del escándalo mediático, para quienes hayan leído el documento, en ninguna parte de ahí hablan de sobreprecios. No digo que no los ha habido, digo que el documento habla de sobreprecios, pero ese documento fue utilizado para hacer una campaña política de desprestigio, y aquí sí quiero entrar en lo siguiente. Cuando usted quiere vender barato, quiere malvender algún activo del Estado, porque tiene alguna confluencia de intereses con algún grupo, etcétera, lo primero que hace es desprestigiarlo. Primero, deja de invertir, y segundo, lo desprestigia. Estas evaluaciones, me parece a mí, dado que hasta donde yo sé, y lo confirma Marcelo Adame, no se han hecho las recomendaciones que este consorcio realizó. El objetivo de esto fue desprestigiar a este activo del Estado. ¿Por qué quieres desprestigiar? Para bajarle el precio. Ojalá y no nos quieran pagar con papeles de deuda, esto ya sería el colmo. Entonces, quería decir eso porque es importante entender el contexto total. Siempre habrá, yo me acuerdo de la época ya bien lejana,
hubo problemas en algunos trabajos que hizo Sumitomo Chiyoda. Me parece que en los tempranos 80s, y después Técnicas Reunidas, un consorcio español que también dejó mal parada la refinería. No quiero justificar cualquier cosa mal hecha que se haya hecho en el gobierno anterior. Si se la hizo, hay que identificar a los responsables y componerla. Pero para lo único que está sirviendo estas auditorías técnicas son para entrar en la fase de desprestigio del activo. Entonces, a diferencia de los negocios privados, si yo quiero vender mi carro, yo no voy a andar diciéndole a todo el mundo que se me apaga cada rato o que se recalienta. Yo tengo que poner, como es mi activo, yo tengo que ponerle las mejores condiciones, presentarle la cara más bonita de mi carro, ¿no? Lo contrario sucede en estas cuestiones. Dejas de invertir, el servicio se pone malo y da pie para que los desprestigies. Eso es lo que te diría en cuanto a la pregunta Muchas gracias, César Zacoto, precisamente alrededor de las reflexiones desde el punto de vista técnico con respecto a esta posibilidad a partir del decreto que fue firmado por el presidente de la República, precisamente para dar paso a lo que será o lo que sería la delegación a la empresa privada y que tenga la posibilidad de manejar la refinería de Esmeraldas. Nos referimos específicamente al decreto 1024 y esto atendiendo a una consulta que se nos ha planteado a través del chat de los participantes. Es importante ahora dos visiones de carácter legal, dos visiones que estaremos compartiendo precisamente con Marco Bravo y con Fausto Dután, alrededor de una consideración legal por un lado y por otro lado también las consideraciones de orden social, de orden organizativo y también de orden económico en nuestro país. Le repetimos la pregunta. Este gobierno pretende hacer creer que la repotenciación de la refinería de Esmeraldas no estuvo bien hecha y que no tuvo utilidad. ¿Qué hay de cierto? Plantea Miguel Vera, siendo ustedes parte importante de la refinería, pero ahora lo haremos desde la mirada externa de dos expertos en temas legales y con Fausto desde la organización social. Empezamos con Marco Bravo. Muchas gracias, Marco. Para contestar esta pregunta tenemos 5 minutos. Adelante. Muchas gracias, Mario. Bien, la pregunta en cuanto a que si es que la repotenciación estuvo mal hecha, bueno, pues tiene las connotaciones económicas, políticas y legales. En cuanto a las legales, pues evidentemente tenemos que remitirnos directamente a la auditoría que hizo Contraloría General del Estado al respecto. En su informe final, la Contraloría reportó que hubo un perjuicio para el Estado de más de 2.300 millones de dólares, indicándose que hubo un terrible gasto de dinero y desviación de fondos, fruto de lo cual pues varios de sus funcionarios fueron enjuiciados y actualmente se encuentran guardando prisión. Es más, la Contraloría recomendó que se verifiquen las contrataciones realizadas por el sector para esta repotenciación, con el que se puede destacar destacamos lo que dice Contraloría respecto a este tema. Me permito leer, por favor, porque como esto es una situación bien técnica, ¿no? Indica la Contraloría que existe alto riesgo operativo en el arranque de las principales unidades, que dice que hay fallas en el sistema de control automático y ventilador, que el sistema de almacenamiento en estado crítico no funciona, la limitada capacidad instalada de la autogeneración eléctrica, los sistemas de instrumentación, control contra incendios y protección atmosféricos son obsoletos, y que hay equipos subutilizados y no instalados, incluyendo un horno para una de las unidades de la planta que llegó al país en diciembre de 2018, es decir, durante el gobierno actual de Moreno, pero que aún no se habían instalado.
Como ya lo manifestaron los otros panelistas, pues evidentemente esta es una situación técnica, y respecto de los temas legales, pues evidentemente la justicia ya se ha pronunciado en el sentido de que sí, hubo un mal trabajo en esta repotenciación, y yo también concuerdo con el anterior panelista en el sentido de que el objetivo de del gobierno actualmente es hacer quedar mal a todo el trabajo que se hizo para poder venderlo a precio de gallina robada, a efectos de que pues obviamente toda inversión que se quiera recibir respecto de estos activos digan que es algo que no funciona, que es algo que no vale la pena, que obviamente va a salir a un precio realmente irrisorio. Eso es lo que puedo indicar respecto del tema, Mario. Muchísimas gracias a Marco Bravo precisamente por esta explicación, y que lo ha hecho en cerca de 2 minutos con respecto a la inquietud que nos han planteado con respecto a un tema importante, que es, insistimos en esta pregunta, y hace referencia a si estuvo o no bien hecha la repotenciación de la refinería de Esmeraldas. ¿Qué hay de cierto, siendo ustedes parte importante de la refinería? Vamos a dar el paso a nuestro último ponente, Fausto Dután, precisamente para que también desde un punto de vista organizativo, gremial, económico y social, nos plantea una propuesta, una respuesta a esta inquietud. Tenemos 2 preguntas más que absolver, y muchísimas gracias a quienes están planteando, 3 preguntas más tenemos, y muchísimas gracias a quienes están planteando esta posibilidad de ir dilucidando temas importantes en la vida económica, social de nuestro país. Fausto, muchas gracias. Gracias. Considero que las obras que se realizaron en el gobierno pasado fueron obras que están a la vista. No estoy para salvar absolutamente a nadie. Si existen aspectos de orden de mal manejo, tienen que ser juzgados, pero no creo que de ninguna manera en la Contraloría y en los criterios que establezca el gobierno estén desde un punto de vista ni técnico ni moral esas posibilidades de cuestionamiento, sino que se inscriben en una estrategia de orden político. No solamente se habla de la refinería, que la repotenciación no tenía sentido. Escuchen lo que está diciendo de la obra más importante educativa que se han hecho en el país, como Yachay, en donde se están formando los científicos para el futuro de nuestro país, para cambiar la matriz productiva, para mejorar la capacidad de nuestros jóvenes. Yachay también ha sido cuestionada, diciendo que no tenía sentido esa obra. Las hidroeléctricas, que nos permiten que en este momento el Ecuador tenga energía incluso para exportar, están siendo cuestionadas. Igual manera, la construcción de carreteras, y todo está mal. Todo esto se inscribe, desde mi punto particular de vista, en una cuestión de orden político para desprestigiar, y de esta manera también, claro, proceder inmediatamente a la venta en los precios más bajos, como ha dicho César Sacco. Gracias. Muchas gracias, Fausto Dután, precisamente por estas consideraciones, por esta posibilidad de contestar las inquietudes. Tenemos una inquietud adicional de las 3 que nos hacen falta dilucidar, que nos hace falta contestar. David Márquez nos plantea, nos pregunta: tengo una consulta, ¿la fusión que se busca hacer de las empresas públicas es viable? De serlo, ¿qué pasaría con la refinería? Esta pregunta, un poco para contextualizar, hay que recordar que el 24 de abril del 2019 el presidente de la República firmó el decreto ejecutivo 723, en el cual dispone en un plazo hasta diciembre del 2020 de la fusión de las empresas públicas Petroecuador y Petroamazonas, situación que ya está en marcha, que podría arrancar como una sola empresa pública, de acuerdo a lo que han dicho los funcionarios que están a cargo de este proceso. Empezaría a partir del 1 de enero del 2021 a funcionar conjuntamente, y el proceso de unificación, de fusión, está ya en marcha a cargo de la Unidad Temporal de Fusión.
Y frente a ello nos han planteado la viabilidad. Estimo conveniente que nuestros 4 expertos, desde la mirada técnica, desde la mirada legal, pueden absolver esta inquietud que se nos ha planteado. Empiezo entonces contestando esto, y para aquello le solicito a Marcelo Adame que nos plantee una propuesta sobre esta inquietud. Muchas gracias, Marcelo. Adelante, por favor. Sí, yo quiero hacer referencia a algo que realmente un mal manejo político, y me refiero al año 1989, cuando convierten a CEPE en Petroecuador y la dividen en 5 filiales. Entonces ahí empieza la debacle y empieza un asunto, una atomización y un asunto burocrático monstruoso, porque no había sentido, o sea, no era el hecho de decir, para el señor Rodrigo Borja, cambiando el nombre era la solución de qué, pues. Estamos hablando de CEPE, Corporación Estatal, que de hecho, cuando nosotros iniciamos, había de pronto un solo gerente, un solo jefe administrativo, un solo financiero, y así uno solo. Ahora, cuando en el 1989 aparecen las 5 filiales, aparecen 5 ejecutivos por cada nivel. Entonces, ese antecedente realmente marca una situación de ente burocrático que no se ha podido controlar hasta la presente fecha. Y concretándose al asunto de la fusión entre Petroamazonas y Petroecuador, definitivamente es parte de este desorden, porque no, de alguna manera, tenemos que hacer conciencia de que la estatal petrolera tiene su concepto y tiene su fortaleza en el área técnica. Y en el área técnica definitivamente debería respetarse la parte técnica. Lastimosamente, a partir de mayo del 2010, cuando se hace la creación de las empresas públicas, nuevamente empieza el desorden para mandar a la calle inclusive a los funcionarios, a los técnicos experimentados, a los técnicos de carrera. Entonces ya ahí no hay absolutamente garantías. Si no teníamos ya garantías desde el 1989, desde el 2010, ¿qué garantías podemos tener ahora? Porque definitivamente se creó una situación monstruosa que salió del alcance de todo. Y es penoso decir eso. Yo hablo estrictamente como técnico. Debería priorizarse y principalizarse el aspecto técnico. Gracias. Muchísimas gracias, Marcelo, precisamente por estas consideraciones, por estas explicaciones. Hay que tomar además en cuenta que, de acuerdo a lo que han señalado autoridades del área hidrocarburífera, en esta primera etapa se ha dicho que no habrá disminución o desvinculación de personal en ninguna de las 2 empresas públicas, Petroecuador y Petroamazonas. Y además que la iniciativa es contar con una entidad petrolera que tendrá a su cargo en una sola firma estatal las actividades relacionadas con exploración, explotación, producción, transporte, refinación y comercialización de crudo. Estas son las consideraciones de carácter técnico que se esgrimen precisamente en el decreto 723. En función de aquello, César Zacoto, ¿qué opinar con respecto a esta inquietud, con las consideraciones literales que hemos hecho con respecto al decreto 723? Le escuchamos. Bueno, en realidad de lo que estamos hablando es de cómo administrar los recursos petroleros. La fusión en sí misma no es ni buena ni mala. En términos generales no es ni buena ni mala, porque simplemente es una forma de administrar. Alguien puede concebir que es mejor darle un estatus más importante a cada fase de la industria, de exploración, transporte, explotación, transporte, almacenamiento, refinación y comercialización. Podría ser, y ha sido esa una visión en algún momento. Esta visión de acá, si ya me lo preguntan, y esto es opinión,
porque si hay alguna característica de las cosas que hace este gobierno es que no las explica por qué hace. Porque si nos dijera, bueno, señores, la línea base de la que estamos partiendo es, digo yo, la producción. Entonces, con este cambio administrativo, en este caso la fusión, con este cambio administrativo nos comprometemos o proyectamos que la producción va a aumentar a tanto. Bueno, nos está diciendo, vamos a hacer este cambio administrativo para que un índice, en este caso muy importante, como la producción, mejore. O vamos a hacer este cambio administrativo para bajar el costo de producción. También importante. Y así por el estilo. Pero acá simplemente un buen día deciden y sin mayor explicación que van a hacer la fusión y que por lo tanto, aunque por más que diga que en una primera etapa no va a haber desvinculación, en mi opinión, está atado a la política de reducción del Estado. Acordémonos que el neoliberalismo lo que impulsa es el Estado mínimo. Cuando, como dice Marcelo, votas a la gente técnica, ¿cómo resuelves ese problema? Contratando compañías que te den el servicio técnico. Es decir, el Estado queda reducido a la mínima expresión. Entonces, me parece a mí que esta fusión, en virtud de que no nos han explicado cuáles son las ventajas operativas, técnicas del núcleo del negocio, no nos han dicho nada de la producción, no nos han dicho nada del factor de recobro, no nos han dicho nada de ningún índice importante en la industria, opino que tiene que ver más con la intención de echar gente a la calle. ¿Por qué? Porque cuando tienes una sola empresa, en vez de tener 2 directores o 2 gerentes de recursos humanos, tienes 1. En vez de tener 2 de todo lo periférico, todo lo que no es el core del negocio, y en vez de tener de seguridad industrial, 2 gerencias, tienes 1. En vez de tener 2 relaciones públicas, gerencias de relación, tienes 1. Entonces, desde ese punto de vista, reduces costos, reduces tamaño administrativo. Puedes hacerlo. Si eso es beneficioso a la larga, habrá que verlo. Mi opinión es que no tiene nada que ver con la optimización, hablando en términos de cómo se maneja una empresa petrolera del núcleo del negocio. Acordémonos que este es el gobierno del tren playero. Entonces cualquier cosa podemos esperar. Nada más. Muchísimas gracias, César, por estas consideraciones, por esta explicación, y es momento con Marco Bravo que tengamos una explicación, una aproximación con relación al tema legal frente a esta fusión, asumiendo o recordando que se hace referencia o se hace alusión al decreto 723 firmado en el año 2019 por parte del presidente de la República. Marco. Muchísimas gracias, Mario. Bien, pues respecto de este tema de la fusión, tenemos que hay una ley especial en el sector público. Estamos hablando de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, que precisamente en su artículo 1, el ámbito, dispone que, pues, de acuerdo a esta ley, pueden fusionarse las empresas públicas que no pertenezcan al sector financiero. Evidentemente, en este tema de la fusión también es más específico el artículo 48 de esta Ley Orgánica de Empresas Públicas, la que indica que cuando es la procedencia. La fusión de las empresas públicas se produce cuando 2 o más empresas públicas se unen para formar una nueva que les suceda en sus derechos y obligaciones, y 2, cuando 1 o más empresas públicas son absorbidas por otra que continúa subsistiendo. Y en el caso de este segundo numeral, da 3 situaciones muy concretas. La primera es en cuanto a que para la fusión de cualquier empresa pública con otra, con una nueva, se acordará primero la disolución sin liquidación y luego se procederá al traspaso total de los respectivos patrimonios sociales a la nueva empresa. La segunda opción radica en que si la fusión resultare de la absorción de 1 o más empresas públicas por otra existente, esta requerirá en la misma forma los patrimonios de la o de las empresas absorbidas.
La empresa absorbente será a cargo de pagar el pasivo de la absorbida y asumirá por este hecho las responsabilidades propias de un liquidador respecto a la acreedora. Y la tercera es en cuanto a que la fusión será resuelta y aprobada por los directorios de las empresas públicas que se vayan a funcionar y requerirán de forma previa el informe favorable del Organismo Nacional de Planificación o de la Unidad de Planificación del Gobierno Autónomo descentralizado según corresponda. En este sentido, las intervenciones de los dos compañeros de panel son claras. En este gobierno, pues, lo que se pretende es aunar estas dos empresas públicas, especialmente Petroamazonas y Petroecuador, con un objetivo de deshacerse de personal y más que todo también, como ya lo han comentado varios internautas, en el sentido de pues tener un activo más pequeño para poder así venderlo a un precio más barato, Mario. Muchas gracias a Marco Bravo precisamente por estas consideraciones que se ha realizado desde el punto de vista legal con respecto a la fusión de dos empresas públicas, Petroecuador y Petroamazonas, a partir del decreto ejecutivo del decreto presidencial 723. En esta última fase damos el paso, damos la palabra a Fausto Dután precisamente para que opine al respecto. Fausto, por favor. Gracias. No existen los estudios técnicos, o al menos no se hace conocer a la opinión pública cuáles son los estudios técnicos que ellos están planteando para que se justifique la fusión. En verdad, en términos legales pueden hacerlo, pero si la fusión es para mejorar la producción, para mejorar el manejo de la rentabilidad, los ingresos, puede valer la pena. Pero en este caso, la orientación del gobierno durante los 3 años y más, ya le queda solamente cerca de 9 meses para terminar, a estas alturas pretender una fusión en donde no está claro los objetivos de esta fusión, lo único que nos hace pensar es que el objetivo fundamental es la reducción del tamaño del Estado, que es parte de las políticas fondomonetaristas y del Fondo Monetario Internacional, y por otro lado, el despido masivo de los trabajadores. Esto es lo grave. Ha venido sucediendo en la empresa petrolera, no solamente el trabajador común y corriente, sino los técnicos. Muchos técnicos buenos que tiene el país, muchos que han sido especializados, incluso en universidades internacionales o con una inmensa experiencia, han sido despedidos de estas empresas. Entonces, lo que yo creo es que el objetivo es este segundo, es decir, el despido de los trabajadores, la reducción de la empresa para vender mucho más fácilmente o para privatizarlo de manera más fácil, porque una cosa es tener 2 empresas y otra cosa es tener una sola. Muchas gracias, Fausto Dután, precisamente por estas precisiones. Desde el punto de vista gremial planteado alrededor de la pregunta sobre la fusión de 2 empresas públicas, Petroecuador y Petroamazonas, en la cual se intenta juntar en una sola lo que sería el trabajo de explotación petrolera y con él las tareas de comercialización y exportación de crudo. Finalmente tenemos otras preguntas. Yo creo pertinente dividir esta pregunta para 2 compañeros desde el punto de vista técnico y la otra pregunta también desde el punto de vista legal. La primera pregunta, que será para Marcelo Adame y para César Zacoto, tiene que ver con este planteamiento de Gaine Villagómez. Nos dice: mi pregunta es si podemos y debemos dar paso a un mayor nivel de autoabastecimiento de gasolina y productos acabados de petróleo. Preguntas de carácter técnico que la transmitimos a César Zacoto y a Marcelo Adame. Marcelo, muchas gracias. ¿Qué decir sobre esta posibilidad? ¿Qué decir sobre esta inquietud? Por favor, que me repita la pregunta, Mario. Con mucho gusto, Marcelo, le repito la pregunta. Nos plantean
es posible y debemos y podemos dar paso a un mayor nivel de autoabastecimiento de gasolina y productos acabados de petróleo, nos plantean. Marcelo. Es que esa pregunta vendría a ser en la fase en donde ya de pronto tendríamos nosotros todas las necesidades, todo el aspecto técnico sintonizado, todo el aspecto técnico que ya esté funcionando como debe de ser, porque ahorita lo que se requiere en este momento es repotenciar, reparar lo que está pendiente, lo que no se reparó. Una vez que hagamos eso, podríamos tener, primeramente la primera parte de cumplir con las necesidades que requiere de todos los usuarios, que en este caso para el consumo de los productos limpios. La otra parte viene a ser cuando ya tengamos ya todo completo, ya todo implementado, todo ya sintonizado. Ahí es más fácil ya poder cumplir y cubrir lo que es este mercado. No olvidemos que este momento tenemos todavía situaciones de severas contaminaciones por lo que está pasando, ¿no? Entonces nosotros siempre, previo a decir que se incremente el asunto de la producción o consumo, lo que queremos, sobre todo acá en Esmeraldas, es de que ya exista una situación de un tratamiento de productos ya, saneados, limpios, libres de contaminación. Ahí se podría entrar a un siguiente paso. Muchas gracias, César, precisamente alrededor de estas inquietudes. Y tenemos ahora una inquietud que la planteamos desde el punto de vista legal, tanto a Marco Bravo como a Fausto Dután, y que hace referencia a lo siguiente. Por ejemplo, dice, o se plantea, se propone en esta inquietud de Fabián Amores, si existe una organización de los trabajadores y o empleados del área petrolera, ¿qué acciones se hacen para aclarar los problemas de corrupción que han involucrado a tantos ejecutivos y dirigentes de dicha área? Marco, empezamos con usted. Muchas gracias, Mario. Bueno, respecto de esta organización de trabajadores, conozco que existen varias, tanto por el tema de trabajadores también como de funcionarios de las compañías, de las empresas petroleras. De lo que conozco, han presentado varias peticiones a nivel de justicia constitucional, especialmente en defensa o en petición, auspicio, defensa de sus intereses que han sido vulnerados por todas las situaciones que se han venido dando a nivel de la administración, especialmente de lo que tenemos acá en Esmeraldas de EP Petrocador. Básicamente la administración de EP Petrocador no ha tenido ningún tipo de contemplación en cuanto a algunos de los derechos de los trabajadores y los funcionarios públicos. Entonces, sí, han presentado varios procesos, han ganado los funcionarios y trabajadores varios de esos procesos, lo cual ha provocado que la administración de EP Petrocador tome retaliaciones directamente, bien sea con los mismos trabajadores o con los mismos funcionarios, y no solo con ellos, sino que también ha tomado retaliaciones con los jueces que han conocido esas causas. Especialmente yo conozco que evidentemente a través de prácticamente un tráfico de influencias se presionó al Consejo de la Judicatura para que se suspenda a varios jueces en conocimiento de esas reclamaciones justas de los funcionarios y trabajadores petroleros. De hecho, a uno de estos jueces, sí, en efecto, le iniciaron un trámite administrativo disciplinario y lo suspendieron. Contra otros jueces también se iniciaron otros procesos administrativos disciplinarios que, gracias a Dios y por la intervención de la Corte Constitucional del Ecuador, a través de la sentencia 3-2019, se le puso un alto al Consejo de la Judicatura para poder perseguir a los jueces cuando no se sometían a los caprichos y a las exigencias de determinados sectores, en este caso de la empresa pública de hidrocarburos.
Entonces, sí, en realidad ahora los jueces pueden tranquilamente emitir sus decisiones sin temor a represalias, a las quejas que les presentaban, porque obviamente pues, los trabajadores son la parte más débil de la relación respecto de la empresa pública. Muchísimas gracias por esta explicación, Marco. Momento de escuchar una apreciación con respecto a aquello de Fausto Dután, por favor. Bueno, conozco de que al interior de los trabajadores, como también de los ex trabajadores de petroleros, existen colectivos organizados para defender la política, para defender más bien los derechos que tienen los trabajadores y para defender la empresa. Pero conozco también de que al interior de las organizaciones o de las empresas, el Ministerio de Trabajo ha procedido, porque hay varias denuncias sobre esto, ha procedido a ilegitimar a las directivas auténticas de los trabajadores para dar paso, en cambio, a la inscripción de directivas cooptadas por el gobierno. Es decir, han procedido a una división, a una política de miedo y de división al interior del movimiento sindical petrolero para debilitar su acción. Yo espero que los trabajadores petroleros que tienen una página brillante escrita en la historia de este país puedan defender sus derechos, porque lo que está en juego son sus derechos. Y por otro lado, tengan el sentido patriótico necesario para unirse al pueblo esmeraldeño y al pueblo ecuatoriano y defender también las empresas de su privatización. Muchísimas gracias por este valioso aporte de parte de Fausto Dután desde la mirada de las organizaciones gremiales. Cuando estamos llegando básicamente a la 1 hora con 50 minutos ya de transmisión, precisamente 1 hora con 49 minutos la transmisión en vivo y en directo del foro Refinería de Esmeraldas a manos privadas, repercusiones negativas para Ecuador e inconstitucionalidad. Un foro de discusión y debate que lo transmitimos en vivo y en directo desde Ecuador, desde Quito, Ecuador, a Estados Unidos y Europa. Buenas tardes, ya buenas noches en Estados Unidos también y en Europa muy buenas noches también, precisamente por habernos acompañado. Tenemos reportes desde Londres, desde Milán, Italia, desde la circunscripción Estados Unidos, Canadá. Hemos recibido también un amplio margen de audiencia. Recordamos que fuimos retransmitidos por las plataformas digitales Retrospectiva, Hoja de Ruta, el programa digital en vivo con el vecino Mario, el Estado Net, People Siempre Libres y Radio Benemérita. De esta manera llegamos al final de este foro, importante foro, en donde nosotros hemos puesto a su consideración desde la mirada técnica, desde la mirada legal, un tema muy trascendental que es la privatización de la refinería de Esmeraldas. Muchísimas gracias también y les invitamos a incorporarse al Frente de Defensa Petrolero Ecuatoriano, precisamente para que sigamos debatiendo y discutiendo sobre estos temas que nos importan, que tienen una injerencia directa en el campo social, en el campo económico e incluso en el campo político. Queremos escuchar incluso las agendas y propuestas de gobierno, quienes ahora están terciando por la presidencia de la República, y es necesario que se hablen, se discutan y se debatan sobre sus estrategias y miradas con respecto a un tema importante, los recursos no renovables de nuestro país. Antes de cerrar este foro, me han pedido que haga un añadido con respecto a lo que estuvimos hablando sobre el decreto 123. La Comisión Temporal de Fusión salió de Petroecuador, sin embargo, lo renunciaron porque no procesaron los lineamientos del gobierno. Sin nada más, era importante que era importante que hagamos este señalamiento. Además, nos pregunta Francisco Criollo: Mario, ¿cómo me incorporo al foro? 098-4531-478, 098-4531-478.
Este es el número de contacto para empezar a participar de este espacio de discusión, de opinión, que más allá de todo, de una mirada partidista, nos une una mirada ideológica de país frente a la defensa de nuestros recursos naturales. A todos ustedes quienes han participado en este tiempo, a cada uno de ustedes que reprodujeron esta señal en las plataformas digitales, les agradecemos muchísimo por esta participación. No es el último, es el primero de muchas discusiones que plantearemos a nivel nacional e internacional, pues estuvimos y tuvimos la capacidad de llegar hasta Estados Unidos y Europa. Sin nada más que añadir, cuando ya tenemos las 17 horas con 24 minutos, más de una hora de transmisión, les queremos agradecer. Queremos recuperar la patria y nuestra soberanía, nos dice Carlos Vargamora. Muchísimas gracias por este comentario. Sin nada más que añadir, tenemos que agradecer a ustedes a nombre de todos quienes llevamos adelante este foro, de todos quienes integramos el Frente de Defensa Petrolero Ecuatoriano, que se ha autoconvocado y está participando varios colectivos desde el punto de vista legal, gremial, desde el punto de vista también petrolero. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros el foro Refinería de Esmeraldas a manos privadas, repercusiones negativas para Ecuador e inconstitucionalidad. Hasta una próxima vez. Muchísimas gracias.